Hola, ¿qué tal mis estimados estudiantes? ¿Cómo están? Buenos días. Les habla nuevamente hoy día en esta nueva oportunidad de profesora de Hilton Salinas Díaz, de Hilton Salinas Díaz. Nada, pues vamos a continuar con la sesión. Ya me había presentado en el primer vídeo que habíamos hablado acerca del lenguaje y sus características. Pues hoy en día, como hoy día, en esta oportunidad, en este nuevo video, vamos a hablar acerca de lo que tiene que ver netamente con las funciones del lenguaje. Yo sé que es un tema muy recurrente en exámenes de admisión para que puedan ingresar a la universidad, les va a servir de suma importancia. Es por ese motivo que yo estoy desligando el tema. Primero hablarles sobre lo que había hablado en el primer vídeo, lo que tiene que ver acerca con la definición, con la naturaleza del lenguaje, o sea, qué es el lenguaje y sus características. Sin embargo, hoy día vamos a tocar el tema de las funciones netamente del lenguaje. Es un temita, como les había dicho, pero muy típico en exámenes de admisión. Para ese motivo, o para ello, vamos a empezar a hacerlo de forma amena. Como siempre, vamos a trabajar con un Word paralelamente a lo largo del vídeo, explicándoles cada uno de los temas más importantes. Bien, sin más que agregar, vamos a empezar de lleno. Eh, entonces, cuando nosotros hablamos vamos a hacer una breve retroalimentación, cuando hablamos de lenguaje nos referimos básicamente a la herramienta, habíamos dicho a la facultad, a la capacidad que tiene el hombre para utilizarlo de forma racional y convencional para su bienestar. ¿Por qué? Porque le ayuda a relacionarse con los demás, porque le ayuda a comunicarse con los demás. Es por eso entonces decimos que el lenguaje es un instrumento, una herramienta de comunicación. También otros autores lo denominan como un sistema de signos que lo utilizan de forma verbal y no verbal para poder comunicarse con los demás de forma racional y convencional. Eso quedó claro. Entonces, que el lenguaje es una facultad humana, netamente una facultad humana o un instrumento o una herramienta para la utilización que el hombre utiliza para su comunicación, para su relación con los demás. ¿Estamos de acuerdo? Definición clara, entonces. Ahora bien, habíamos hablado sobre las características, habíamos tocado también un temita habíamos tocado autores como Chomsky, por ejemplo, como Sapir, como Descartes, ¿no? También habíamos tocado acerca de las características del lenguaje. Chomsky, recuerdan que había manifestado el innatismo del lenguaje, o sea que todo ser humano, que toda persona ya nace con esa facultad, con esa capacidad, puesto que está en la herencia genética de todo hombre, de todo ser humano. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos diferencia de los otros seres vivos, porque nosotros como individuos, como hombres, como seres humanos, tenemos esa facultad, ese prodigio, digamos, de poder articular sonidos, sonidos coherentes y cohesionados, de poder hablar. Entonces, eso es lo que nos diferencia, pues, de los demás. Así es, entonces vamos ya pasando rápidamente a las funciones del lenguaje. Cuando nosotros hablamos de las funciones del lenguaje, aquí es bueno citar a este autor, el lingüista Karl Buller, es un austriaco que en su libro Teoría del lenguaje, más o menos publicado en el año de 1967, su libro se llama Teoría del lenguaje, si por ahí ve alguien, uno de ustedes que me están viendo, quieren investigar, Teoría del lenguaje, Karl Buller es un austriaco. Su libro es publicado en 1967. Había propuesto tres funciones básicas del lenguaje. Tres funciones básicas del lenguaje. Profesor, ¿cuáles son esas tres funciones básicas del lenguaje? Simple, empezamos con la primera función. La primera función que había propuesto Karl Buller es la función representativa. Esta función representativa tiene que ver, también se le conoce con otros nombres. ¿Ok? Es bueno aquí, voy a hacer un breve paréntesis aquí, mi estimado alumno, que tú relaciones los conceptos, ¿ok? Para que no te puedas olvidar. A eso se llama nomenclatura, ¿ok? Relacionar los conceptos con la realidad o relacionar un conocimiento con la realidad. ¿Para qué? Para que no me olvide y eso pues pueda perdurar a lo largo del tiempo y no se borre de mi mentecita. Ahora, ¿cómo lo puedo relacionar yo? Por ejemplo, la función representativa, como te digo, tiene muchos nombres o se le conoce con otros nombres también. Ahora, a esos nombres hay que relacionarlo. Yo, por ejemplo, le he puesto el nombre de psicodélico. ¿Por qué psicodélico, profesor? Sí, significativa, cognitiva, denotativa, referencial, y informativa, psicodélico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a la función representativa, llamémoslo ese caso, apellido es psicodélico. ¿Por qué? Porque se le conoce con otros nombres. Significativa, cognitiva, denotativa,
referencial e informativa, psicodélica. ¿Estamos de acuerdo? Con esos nombres también se le suele llamar a esta función representativa. En exámenes de admisión comúnmente te suelen colocar con los segundos nombres que se le conoce a este tipo de funciones. Y es por ese motivo que yo hago hincapié aquí en ese punto, porque te pueden preguntar, ¿no? Te pueden preguntar, tú que ya estás a un paso de salir, de terminar el colegio y de emprender nuevos rumbos, nuevos senderos en cuanto pues a la universidad o al instituto, etcétera. Entonces son temitas básicos que tú debes saber. Bien, continuamos. Entonces la función representativa, no te olvides que está relacionado con un elemento con un elemento comunicativo recontra básico. ¿Cuál es ese elemento que se relaciona a la función representativa, profesor? El elemento del contexto. Con el elemento del contexto está relacionada la función representativa. ¿Y en qué se encarga o qué significa la función representativa, profesor? Es aquella que el lenguaje está orientado a la realidad objetiva. El lenguaje retrata la realidad objetiva, tal y como se presenta. Ahora, para transmitir información, para transmitir ideas, para transmitir experiencias, para transmitir conocimientos. ¿Okay? Por eso se le llama informativa, porque informa acerca de la realidad tal y como se presenta. También se le llama cognitiva, porque tiene que ver con el nivel cognitivo del lenguaje. Por ejemplo, yo digo lo siguiente, la Tierra gira alrededor del Sol. Es una función representativa. ¿Por qué, profesor, es una función representativa? Porque es un hecho comprobado, es un hecho corroborado científicamente. ¿Estamos? Muy bien. O también digo lo siguiente, la ballena es el mamífero más grande del mundo. Es una función representativa, es un claro ejemplo de función representativa. ¿Por qué? Porque es un hecho cognitivo que ya todo el mundo conoce que sí, pues eso es cierto y que está presente de forma real, ¿no? De forma objetiva, es una información objetiva, es una información concreta, es una información específica que está dentro de nuestro contexto sociocultural y que todas las personas, los que tienen un grado de educación desarrollado, pues conocen que eso es cierto. Entonces, la función representativa tiene que ver con el lenguaje que está orientado hacia la representación de la realidad objetiva, del entorno objetiva, de su contexto. Por eso es que se relaciona con el contexto. ¿Ok? Entonces, para transmitir ideas, por eso es informativa, para transmitir conocimientos, para transmitir información, para transmitir experiencias inclusive. ¿Estamos de acuerdo? A ello se conoce como función representativa. Ojo, si nosotros relacionamos esto con el signo lingüístico, por ejemplo, la teoría de la semiótica, también la función representativa se relaciona con los símbolos, ¿ok? Porque ¿qué dijimos que era un símbolo? O tú, mi joven estudiante, ya que conoces acerca de estos temas y que estás un paso de terminar la institución, ¿qué es un signo? Un signo es un objeto que representa otro objeto, que representa el significado de otro objeto. Estamos dentro de una situación real. Ahora, ¿qué es un símbolo? Un símbolo tiene que ver básicamente con la relación con la relación de un objeto, la relación de un objeto con la relación de un signo con otro objeto. Estamos, por ejemplo, digo lo siguiente, la paloma simboliza la paz, ¿ok? La paloma simboliza la paz. Los símbolos son abstractos, ¿ok? Son abstractos, ¿por qué? Porque las ideas no lo puedes ver. Las ideas, los pensamientos no lo puedes ver, tocar, palpar, pero la paloma es un signo real, es un animalito real que tú lo puedes topar, lo puedes palpar, etc. Y que eso significa una idea. ¿Cuál es esa idea? La paz, etc. Una cruz es un objeto que tú lo puedes tocar, es un signo, así es, pero ¿qué simboliza ese signo? Ese signo simboliza el cristianismo, qué sé yo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a ello decimos por eso que esta función representativa tiene que ver muchísimo con los símbolos del contexto. Muy bien, pasamos también a hablar sobre la función apelativa, la segunda función propuesta por Karl Popper. La función apelativa, no te olvides, que no es otra cosa, perdón, se le conoce también con el nombre de ¿qué? De Colla. Su apellido es Colla. ¿Por qué Colla, profesor? Conativa o de llamada. Colla. Conativa, llamada. Colla. ¿Estamos? Relaciona los conceptos para que no te olvides, mi querido estudiante. Entonces, la función apelativa, su apellido es Colla. ¿Por qué? Porque se le conoce con el nombre de conativa, ya o de llamada. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien.
Esta función es súper básica, súper sencilla. ¿Por qué, profesor? Porque lo que se encarga aquí es influir sobre la conducta de un receptor. Se encarga de involucrar o de orientar a otra persona a realizar determinadas situaciones. ¿Ok? Por eso es que esta función se relaciona ¿con quién? Con el receptor. Porque su predominio está básicamente en él, en la otra persona, que modifique su conducta o que oriente su situación, su conducta, su comportamiento, etc. Por eso decimos que la función apelativa, el emisor quiere influir sobre la conducta del receptor. ¿Okay? La apelación, a través de la apelación. ¿Y qué es la apelación? La propiedad que tiene toda persona de influir sobre el comportamiento, sobre las actitudes, sobre la conducta de un ser humano, de un receptor. Por eso es que esta función se relaciona con el receptor. Muy bien, ejemplo, digo, un dato más aquí, la función apelativa, ojo, rápidamente nosotros lo verificamos por el verbo imperativo y por el vocativo o la coma vocativa dentro de una oración. Por ejemplo, decimos, José, coma vocativa, haz tu tarea. Es un imperativo, es un verbo imperativo de qué? De orden. O también puede ser de ruego, ¿ok? O de súplica. Por ejemplo, yo digo lo siguiente, María, dámelo rápido, ¿cierto? María, dámelo rápido. María, dámelo rápido. Es un claro ejemplo de función apelativa. ¿Por qué? Porque es un imperativo de qué? De ruego, qué sé yo, de súplica. ¿Ok? Muy bien. O también puedo decir lo siguiente, espérame en la esquina. Estoy influyendo en quién? A que la otra persona me espere en la esquina. O también puedo decir, por favor, dámelo rápido. Es un imperativo de ruego. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a ello va la función apelativa. Tercera función propuesta por Carl Buller es la función expresiva. A esta función también su apellido es EMA. ¿Por qué EMA, profesor? Porque se le conoce como emotiva y también se le conoce, profesor, como afectiva. Emotiva y afectiva. Entonces, el apellido de la función expresiva es EMA, porque se le conoce como emotiva y afectiva. Ya está, mi estimado estudiante. Ahora, te explico rápidamente. La función expresiva se relaciona con un elemento comunicativo bien básico. ¿Cuál es? Aquella persona quien construye, quien confecciona el mensaje. ¿Cómo se llama esa persona? Emisor. Muy bien, emisor. El emisor, entonces, es aquella persona quien va a expresar su mundo interno aquí en esta función. Es aquella persona quien expresa su mundo interno, su mundo sensible, sus sentimientos, sus emociones, etc. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces manifiesta su mundo interno, sus sentimientos. Ahora, un ejemplo de ello, decimos lo siguiente, uf, qué calor, uf, qué calor. Entonces, ¿qué estoy expresando? Mi mundo interno, que siento el calor, ¿lo puedo ver? ¿Lo puedo tocar? No lo puedo tocar, es un hecho abstracto, ¿sí o no? Es una manifestación abstracta. ¿Por qué, profesor? Porque es parte de la qué sé yo, de la temperatura, ¿no? Muy bien, entonces yo digo, uff, qué calor, es algo abstracto. ¿Por qué? Porque yo no lo puedo tocar y no lo puedo palpar. Entonces, tiene que ver con eso, con mi mundo interno. Por eso es que yo no puedo verlo, no puedo tocarlo. Tiene que ver con la expresión del mundo interno, de los sentimientos, etcétera, de las sensaciones de un ser humano. Ahora, también yo digo lo siguiente. Yo creo que el sándwich que comí anoche me hizo daño. Porque yo creo que el sándwich que comí anoche me hizo daño. Quizá ese sándwich estaba con una cucarachaza dentro de las papitas, ¿no? Entonces, y yo cuando me lo digerí, me dio una infección. Ahora te pregunto lo siguiente, mi estimado alumno. La infección, tú lo puedes ver, tú lo puedes tocar, tú lo puedes palpar, no lo puedes coger, tú no lo puedes tocar, no lo puedes palpar, pero sí lo puedes que sentir. Por eso es que es la expresión de los sentimientos, las sensaciones de un ser humano. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces eso tiene que ver con la función expresiva. Otra más, profesor, por ejemplo, yo le digo lo siguiente, María, eres la mujer de mi vida. ¿Es una expresión? ¿Sí o no? Es una expresión, es un ejemplo de función expresiva. ¿Por qué? Porque yo le estoy transmitiendo que un sentimiento de que un sentimiento de amor a mi pareja, etc. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, pasamos también, esas son las tres funciones básicas, ojo, funciones básicas del lenguaje propuesta por Carl Buller en 1967 en su obra Teoría del Lenguaje, las tres funciones, no te olvides, función B representativa, función expresiva y función apelativa. Sin embargo, a partir de ese momento apareció una persona llamada Roman Jakobson, ya un ruso llamado Roman Jakobson, que había propuesto tres funciones más.
aparte de las que había propuesto Buller. Entonces, Roman Jakobson había propuesto la función estética, y la función estética tiene que ver básicamente con qué elemento de la comunicación querés saber. Adivina, mi estimado. A ver, vamos. Te dejo un minuto para que adivines, a ver. Menos, está fácil, ¿sí o no? La función estética se relaciona entonces con el mensaje, ¿ok? O sea que lo sabes, con el mensaje. Muy bien, y cuando nosotros hablamos, profesor, del mensaje, es que esta función es propia de la creación literaria, de las manifestaciones artísticas. Por ejemplo, una novela, por ejemplo, un poema, por ejemplo, un cuento, por ejemplo, una leyenda, etcétera. Entonces es propicia, esta función estética es propia netamente de las manifestaciones artísticas. ¿Estamos de acuerdo? De la poesía, de las novelas, de los cuentos, de las leyendas, de las fábulas, etcétera, etcétera. Propia netamente de la creación literaria de la literatura. ¿Okay? Aquí tenemos a las personas, entonces, como por ejemplo los escritores, los poetas, por ejemplo los grandes novelistas, como por ejemplo Mario Vargas Llosa, aquí en nuestro país, Premio Nobel de Literatura 2010, por ejemplo Gabriel García Márquez, también Premio Nobel de Literatura. Entonces, son aquellas personas quienes se encuentran dentro de esta función estética del lenguaje. Un dato más, el mensaje recibe aquí una construcción especial. ¿Qué significa eso? Por medio de recursos. Aquí el mensaje se construye, ya te han enseñado, supongo, en el colegio a hablar en cuanto al campo de la literatura. Se emplean los recursos metafóricos, las figuras literarias, como por ejemplo metáforas, como por ejemplo símiles, como por ejemplo hipérbaton, hipérbole, como por ejemplo también concatenación, por ejemplo, también anáfora, ¿qué más? A ver, tú que te acuerdas de las figuras literarias, hay una serie de figuras literarias, una cantidad de oxímoron también, de figuras literarias, ¿ok? Entonces, con el uso de estos recursos es que se construye un mensaje especial aquí, ¿ok? Dentro de esta función estética. Ejemplo, profesor, digo los siguientes. Hay golpes tan fuertes en la vida. ¿Ok? ¿De quién es? De César Vallejo, un verso de César Vallejo. Otro más, por ejemplo, un cuento de Julio Ramón Ribeiro, que pertenece aquí a esta función estética. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Luego pasamos a la segunda función que tiene que planteada por Roman Jakobson, la función fática. ¿En qué consiste la función fática, profesor? La función fática partamos de con qué elemento está relacionado, con el canal, ¿ok? Entonces, la función fática también se le conoce como, profe, como interaccional o también como de contacto, de interaccional o de contacto. No te olvides. ¿Por qué se le conoce con estos nombres? Porque esta función, su principal objetivo es que mantener la hilación comunicativa, mantener el contacto comunicativo entre emisor y receptor, entre aquellas personas quienes participan de este hecho comunicativo. Entonces, ¿cuál es su función cuál es su objetivo de la función fática? Es mantener en su máxima dimensión posible el contacto comunicativo dentro de una situación real. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí tiene que ver con el objetivo de mantener el contacto comunicativo. Por ejemplo, yo digo lo siguiente, cuando estoy un locutor de radio, hola dos, hola dos, hola dos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿No? Entonces, tiene que ver con ello. Dos, probando, probando, probando. O también, hola, 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 ¿me escuchan atrás? ¿Me escuchan al fondo me escuchan? ¿No? Entonces, tiene que ver básicamente con este tipo de función fática. Otro ejemplo sería también aquí probando, 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 etc. Ojo, las muletillas, por ejemplo, las muletillas son aquellas palabras parásitos, se le conoce, porque son palabras que se repiten secuentemente, ¿no? Frecuentemente dentro de un discurso. Entonces, estas muletillas, por ejemplo, el o sí, 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 estas palabras son consideradas dentro de esta función fática, como ejemplos de la función fática. Y luego, finalmente, Roman Jakobson propuso la función metalingüística. ¿Cuándo hablamos de una función metalingüística, profesor? Hablamos de una función metalingüística cuando está relacionada con el código. ¿Y qué era el código, profesor? Ya seguramente tú tienes idea acerca de este código lingüístico. El código, no te olvides que es un elemento importantísimo que consiste en un sistema de signos convencionales y propios de una determinada comunidad. ¿Okay? Por ejemplo, ¿cuál es nuestro código habitual de todos los días aquí en nuestro país? La lengua, el lenguaje, el español.
¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, la función metalingüística es aquella función que utilizamos o que empleamos el lenguaje para hablar sobre el propio lenguaje. Ejemplo aquí, profesor, la clase que estoy transmitiendo en este momento. Estoy empleando el lenguaje para hablar sobre el tema del lenguaje. Es un ejemplo claro de esta función. Otro ejemplo más, por ejemplo, digo, no sé, desconozco algún término, algún vocablo, alguna palabra, y le pregunto a mi profesor de comunicación, profesor, qué significa finiquitar? Profesor, ¿qué significa pedagogía? Profesor, ¿qué significa didáctica? Entonces, esos son claros ejemplos de qué de función metalingüística. Entonces, visto ese tema, también vamos a hablar luego sobre las variaciones de la lengua. Pero para ello, primero quiero presentarles el documento que he preparado para hoy día. A ver, un momento, por favor. A ver. Ya está, aquí lo tenemos, entonces. Genial, aquí lo tenemos, mis estudiantes. Listo. Funciones del lenguaje. Funciones básicas, ¿ok? Las funciones básicas del lenguaje. Muy bien. Veamos las funciones básicas del lenguaje. Función representativa o función referencial. Muy bien, empezamos entonces, ya hemos explicado cada una de ellas. Dijimos que la función representativa está relacionada con quién, con el contexto, la función expresiva está relacionada con quién, con el emisor, no te olvides, la función apelativa o conativa está relacionada con quién, con el receptor, la función fática con quién, con el canal, la función poética está relacionada con el emisor, porque es aquella persona perdón, la función poética está relacionada con el mensaje, chicos, con el mensaje, no olvidemos, ¿ok? La función metalingüística está relacionada con el código. Muy bien, entonces, visto este tema, pasamos aquí, aquí he traído, chicos, un esquemita rápido. Ojo, aquí hay una nota importantísima que nosotros debemos evaluar. Aquí lo estoy dejando la información para que tú luego, en el transcurso del vídeo, vayas poniéndolo pausa y luego vayas leyendo, ya vayas consolidando ya la información. Que yo te estoy explicando de forma sencilla, de forma clara para que tú puedas entenderlo, pero para agregar mayor aprendizaje, tienes que tú ir poniendo pausa el video y puedes ir leyendo el documento, ¿ok? Porque no fácil sería, no es igual, pues no estar dentro de una aula, dentro de un salón de clases, ¿no? Donde yo te puedo alcanzar físicamente el material. Pero aquí es un poco complicado. Entonces, así que por eso yo te sugiero que al momento que tú vas proyectando el video, vayas poniendo pausa y vayas leyendo el material. Por eso es que yo lo voy pasando de forma lenta para que tú no puedas tener dificultades en ese aspecto. Bien, hay una nota importantísima que profesor, dentro de una situación comunicativa o dentro de un contexto comunicativo, yo puedo emplear o se puede presenciar o yo puedo verificar la presencia de una sola función. No. Dentro de una situación comunicativa, yo puedo registrar la presencia de varias funciones de lenguaje. Por ejemplo, dentro de un libro, ¿no? Dentro de un libro, aquí encontramos la presencia de muchísimas funciones de lenguaje. ¿Estamos de acuerdo? No solamente de una, ¿ok? Porque yo fácilmente te dije, ¿cierto? Te había adelantado de que la función, lo que tiene que ver básicamente con eh, eh, la función estética, que tenía básicamente que ver con la función poética, con el mundo de las manifestaciones artísticas, del mundo de la manifestación literaria, tenía que ver con poemas, con novelas, con cuentos, no necesariamente con ello. Ojo, por ejemplo, esto sí, a la vista, un libro, por ejemplo, El cielo de las vertientes, un libro de cuentos. Entonces, es parte de la función poética, pero dentro de ella habrá quizá función apelativa, habrá función metalingüística. ¿Por qué? Porque ha sido escrita con el código lingüístico, ¿sí o no? La lengua. Entonces, habrá también función expresiva, claro, también porque el autor ha expresado sus sentimientos, sus emociones, ¿sí o no? Entonces, habrá muchas funciones. Entonces, no olvidemos que dentro de una situación comunicativa, dentro de un hecho comunicativo, no necesariamente está presente una función, sino que intervienen o influyen la presencia de muchas funciones. La función apelativa, la función representativa, la función fática, la función, qué sé yo, la función metalingüística, etc. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ahí lo he puesto la nota por eso. Pasamos aquí, he preparado
un gráfico para que lo puedas visualizar mucho mejor. Mira, aquí está rápidamente. Mira, en este gráfico lo entiendes más rápido. La función expresiva. El emisor emite un mensaje. ¿Estamos de acuerdo? Función expresiva. Ese mensaje está relacionado con qué función? Con la función poética. ¿Ok? Mira, acá está. Y ese mensaje es enviado hacia quién? Hacia otra persona, quien escucha, quien decodifica, quien descifra, quien interpreta ese mensaje. ¿Está relacionado con quién? Con el receptor. Función apelativa. Muy bien, pero ojo, ese mensaje ha sido difundido a través de un canal. ¿Ok? El canal está relacionado con qué función? Con la función fática. ¿Estamos? Muy bien. Pero ojo, en ese hilo comunicativo ha tenido que desarrollarse dentro de un contexto. Entonces, el contexto está relacionado con la función referencial o representativa. Ojo a sus nombres. El apellido de la función representativa, psicoderi. ¿Estamos? Referencial. Muy bien. Al mismo tiempo, dentro de ese hilo comunicativo, tanto emisor como receptor tienen que conocer el mismo código. Y el código está relacionado con la función metalingüística para que pueda existir una verdadera comunicación eficaz. ¿Ok? Entonces, ojo, tanto emisor como receptor deben conocer el mismo código y el emisor sobre todo debe escoger o elegir el canal más idóneo, más óptimo para que su mensaje pueda llegar en óptimas condiciones. Muy bien, pasamos ahora sí a ver acerca, mira, aquí también he preparado un mapita, una imagen muy bonita, mira, funciones del lenguaje. La función metalingüística se centra en el código mismo del lenguaje, es el código el factor predominante. Ojo, ¿por qué el profesor insiste mucho en este tema, en lo que tiene que ver con la parte de las funciones del lenguaje? Porque este es un tema que recurrentemente te suele venir en exámenes de cualquier índole, ¿ok? Muy bien, y aparte estoy haciendo puntos muy breves aquí porque aparte quiero que tú también investigues, ¿ok? Quiero que tú investigues. Función expresiva. El mensaje que emite el emisor hace referencia a lo que siente. Lo hemos dicho. La función apelativa. Ups, lo pasé, perdón. Entonces, la función apelativa tenía que ver con quién, con el receptor. Veámoslo rápidamente aquí. Ella, el receptor, predomina sobre los otros factores de la comunicación, pues la comunicación está centrada en la persona, de tú, dice ahí, del tú, de quien se espera realización de un acto de respuesta. La función poética, por el otro lado, se utiliza preferentemente en la literatura. Ya lo hemos dicho, está relacionado con el mensaje. Muy bien. Luego la función fática consiste en iniciar, interrumpir, continuar y finalizar la comunicación, saludos y despedidas. ¿Para qué? Para mantener en su máxima dimensión posible el contacto comunicativo. Y la función referencial, el acto de comunicación, está centrada en donde en el contexto. Ojo ahí, se utiliza oraciones declarativas o enunciativas, pudiendo ser afirmativas o negativas. Muy bien, mis estimados. Ahora sí pasamos a lo que tiene que ver con las variedades de la lengua, porque cuando nosotros hablamos de lenguaje es un tema muy amplio, ¿ok? Y hablamos sobre las funciones. Ahora veamos sobre los planos de la lengua, o la diferencia entre lengua y habla, lo vamos a hablar en otro tema aparte, ¿ok? En el siguiente tema, en el siguiente video. Lo que yo quiero precisarte ahora es las variaciones de la lengua, ¿ok? ¿Cuáles son las variaciones de la lengua, profesor? Cuando nosotros hablamos de variaciones de la lengua, nos referimos básicamente a tres. A una variación diatópica, o también llamada dialecto, o también llamada variación regional. ¿Estamos? La primera entonces, variación diatópica, dialecto o variación regional. La segunda es ¿cuál, profesor? La variación diastrática o variación social, o también llamada sociolecto. ¿Estamos? Muy bien. La tercera, ¿cuál es? La variación diacrónica, ¿ya? Y la cuarta, ¿cuál es, profesor? La variación diafásica, o también conocida como idiolecto. Bien, veamos la primera variación, estimado alumno. Cuando nosotros hablamos de variación regional o variación diatópica, nos referimos básicamente al dialecto. Profesor, ¿y qué es un dialecto? Pues el dialecto, no te olvides, que es la variación de la lengua por el lugar. Por ejemplo, el español que hablamos aquí en Trujillo es totalmente distinto al español que hablamos en Piura, o que hablamos en Lambayeque, o que hablamos en Lima, etcétera, etcétera. ¿Por qué, profesor? Porque, ojo, ¿te acuerdas que te había dicho en el primer tema que toda lengua tiene sus propios dialectos? Toda lengua tiene sus dialectos, ¿ok? Entonces, el español que hablamos en Trujillo es nuestro dialecto de acá. El español que se habla en Piura es su dialecto de ellos. El español que se habla en Lima es su dialecto de ellos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo lo diferenciamos, profesor? Por ejemplo, aquí en Trujillo, aplicamos este fenómeno lingüístico llamado yeísmo, ¿sí?
Entonces, en vez de decir pollo, tú dices aquí en Trujillo, las personas oriundas de acá de esta ciudad dicen lo siguiente, pollo, pollo. O en vez de decir para allá, tú dices aquí para allá, yeísmo. Eso, a ese fenómeno de la sustitución de la doble L por la Y se le conoce como yeísmo. Muy bien, entonces, pero a la misma vez tenemos tipos de dialecto. Por ejemplo, tenemos un dialecto fonético, un dialecto semántico, un dialecto lexical y un dialecto morfológico. El dialecto semántico tiene que ver básicamente, profesor, que una palabra tiene diferentes significados. ¿Ok? Una palabra tiene diferentes significados. Por ejemplo, si nosotros nos vamos, si nosotros nos referimos, aquí en Perú nosotros decimos lo siguiente, esto es algo rápido, apresurado de casa al trabajo o al colegio y al coger taxi le digo lo siguiente al señor taxista, por favor, ¿me puede dar un empujoncito hasta mi centro de trabajo, hasta mi centro de estudios? ¿Me puede dar un empujoncito? ¿Qué significa eso? ¿Que me puede llevar hasta tal lugar? ¿No? Sin embargo, en Venezuela es totalmente distinto. En Venezuela las personas no dicen, me puede dar un empujoncito, sino manifiestan, me puede dar la colita, ¿no? Que eso es parte de su propia cultura, que eso es parte de su propio dialecto en Venezuela. ¿Estamos de acuerdo entonces? Lo que varía aquí es el significado de las palabras. ¿Ok? Una palabra tiene diferentes significados. Muy bien, luego tenemos el dialecto fonético. El dialecto fonético tiene que ver en la forma en cómo los hablantes pronuncian una misma palabra. A esto rápidamente nosotros lo diferenciamos por el dejo o el tonillo de cada persona. Y eso se registra comúnmente en las personas provenientes de la sierra, ¿no? O de la selva, que emiten ese dejo o ese tonillo. A eso se llama entonces dialecto fonético. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tú dices, eh, está lejos, el di. Entonces es propio, es un dialecto fonético de acá de Trujillo. Muy bien, luego hablamos también sobre el dialecto lexical. Es todo lo contrario al dialecto semántico. El dialecto lexical tiene que ver, si en el dialecto semántico una palabra tenía diferentes significados, aquí lo que va a variar es el significante, más no el significado. El significado sigue siendo el mismo, pero lo que varía aquí son que las palabras o el significante. Por ejemplo, digo lo siguiente, persona de corta edad, el significado, persona de corta edad, puede variar. Por ejemplo, aquí en Trujillo decimos niño, en España decimos que chaval, en Chile decimos cabrito, en Piura decimos churre. Entonces varía, ¿sí o no?, la denominación al concepto o a la definición de persona de corta edad. Muy bien. Luego también tenemos un dialecto morfológico. Aquí tiene que ver básicamente en que ciertos morfemas van a alterar, digamos, de esta manera, o van a modificar la estructura de una palabra. Especialmente aquí, ejemplos claros son los diminutivos. ¿Ok? Por ejemplo, en vez de decir mamá, yo le agrego el morfema ito, ito, que vendría a ser un sufijo, ito. Digo, en vez de decir papá, digo papito. En vez de decir mamá, digo mamita, los diminutivos. Entonces, aquí ciertos morfemas van a alterar que la estructura de la palabra. A eso se llama dialecto morfológico. Luego, eso es el punto número 1, la primera variación, variación diatópica o variación regional o dialecto. Segunda variación, variación diastrática, o también llamada, como dijimos, el dialecto social o variación social. Muy bien, aquí se produce básicamente con los niveles de la lengua. Mira, aquí en el mapita estamos viendo los niveles de la lengua, ¿ok? ¿Y en qué consiste, profesor, los niveles de la lengua aquí? Acá se produce básicamente porque encontramos a 3 niveles, a un nivel super estándar, a un nivel estándar y a un nivel subestándar. Super estándar y sub, por debajo de, ¿ya? Muy bien, super por sobre de o por encima de. Muy bien. El nivel super estándar es, digamos, se encuentran aquí aquellas personas quienes tienen un hábil dominio del idioma, de nuestra lengua. ¿Estamos? Entonces, está vinculado básicamente aquí con en el plano artístico. Netamente, este nivel super estándar está vinculado específicamente o especialmente en el plano artístico, en las manifestaciones o en las creaciones artísticas o literarias.
Por ejemplo, Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, está dentro de este nivel súper estándar. Es el más alto de la lengua, es el nivel más alto. Las personas aquí son perfeccionistas del idioma, tienen un hábil dominio de las reglas, de las normas de un idioma, de una lengua. ¿Estamos? Muy bien, por ejemplo, este otro escritor, Bryce Echenique, también limeño, otro escritor todavía vivo, por ejemplo, muy reconocido, a ver, podemos también precisar, a ver, aquí podemos precisar también un escritor, mira, ancashino, ya guaracino, Mauro Mamani Macedo, también, es aquella persona que se encuentra dentro de este nivel super estándar. Vamos bajando, nivel estándar. Dentro del nivel estándar nosotros encontramos dos subniveles. ¿Cuáles? Aquí lo encontramos, ahí lo presenciamos. El nivel culto y el nivel coloquial. El nivel culto tiene que ver con con los profesionales, aquellas personas quienes manejan tecnolectos o tecnicismos, palabras especialistas de una determinada rama, de un determinado campo profesional, etc. ¿Ok? Entonces, dentro del nivel culto, nosotros encontramos a quién es profesor aquí. Acá encontramos a un lenguaje técnico y un lenguaje exquisito, ¿ya? Técnico porque emplea el uso o el empleo de tecnolectos o tecnicismos. Muy bien, aquí respetan las normas gramaticales también. Aquí se encuentran, como les dije, los profesionales. Por ejemplo, los médicos, los doctores, dentro de su campo de estudio, dentro de su campo profesional, ellos suelen emplear tecnolectos, tecnicismos, sus propios tecnolectos, sus propios tecnicismos, como por ejemplo quimioterapia, como por ejemplo pediatría, como por ejemplo ginecología, como por ejemplo obstetricia, como por ejemplo bueno, eh, ¿qué más puede ser aquí? El urólogo, etcétera, ¿no? Son tecnolectos, tecnicismos que se amplían o que se manejan o que se usan dentro de ese campo específico. Profesor, en cuanto al campo de los profesores, también tienen sus propios tecnolectos, tienen sus propios tecnicismos, como por ejemplo pedagogía, didáctica, aprendizaje, enseñanza, etcétera. ¿Okay? Por ejemplo, de los informáticos, ¿no? Microsoft, Word, PowerPoint, que son propios exclusivamente de esas personas quienes trabajan en ese campo. Son sus propios tecnolectos, sus propios tecnicismos. Muy bien, eso es en el nivel culto. En el nivel coloquial, dentro del nivel coloquial nos encontramos todas las personas de mediana educación. Aquellas personas, el lenguaje aquí es recontra sencillo, es bien claro, un lenguaje en un contexto informal, un contexto familiar, por ejemplo, nuestras relaciones con nuestros padres, con nuestros hermanos. Entonces, no aplicamos un lenguaje culto, ¿no? Un lenguaje exquisito. Ahí hablamos de acuerdo a la relación que tengamos. Si hay una relación íntima, si hay una relación muy, muy amena, entonces manejamos temas o palabras de cualquier nivel, ¿no? Entonces, tiene que ver aquí, por eso les digo, en el nivel coloquial, con las personas de mediana educación. Es un lenguaje sencillo, es un lenguaje claro, es un lenguaje es un lenguaje sobrio, ¿ya? No es un lenguaje muy, muy suntuoso, un lenguaje muy pomposo, no, 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 nada que ver. Luego vamos descendiendo. Nivel subestándar, por debajo de. Este nivel es el más, digamos, el más utilizado por la juventud, por los adolescentes, digámoslo de esa manera, o por aquellas personas que cometen actos delictivos, ¿no? Veamos aquí entonces, tenemos a la lengua popular y a la lengua vulgar. Por ejemplo, encontramos a la lengua popular aquí. La lengua popular es el uso de refranes, es el uso de modismos, es el uso también de dichos, ¿no? Por ejemplo, digo, a caballo regalado no se le mira el diente, son refranes populares, lengua popular, ¿no? Lengua popular. Entonces, aquí el uso de términos son reconocidos porque empleamos las jergas. Dentro de la lengua popular empleamos las jergas. En vez de decir amigo, yo digo que causa, yunta, soli, etcétera, ¿no? Así hay un montón de jergas que pues, hoy en día se siguen todavía, bueno, utilizando. Y luego vamos descendiendo a la lengua vulgar, lo peor, ¿no? La lengua vulgar es aquella, pues, que se usa palabras usadas dentro del tabú lingüístico. ¿Ok?
¿Qué significa dentro del tabú lingüístico? Aquellas palabras soeces, aquellas palabras groseras, aquellas palabras que no están reconocidas oficialmente por las instituciones de la palabra, por las instituciones de la gramática, como por ejemplo la Real Academia de la Lengua Española. Las palabras soeces, ¿ok? La lengua vulgar, palabras soeces. Muy bien. Luego pasamos a la tercera variación. ¿Cuál es la tercera variación, profesor? La variación diacrónica. ¿En qué consiste la variación diacrónica? Cuando nosotros hablamos de variación diacrónica, nos referimos básicamente a la variación de la lengua por el lugar, a la variación, perdón, a la variación, me refiero a los cambios que sufren una lengua a través del tiempo, los cambios que sufre una lengua a través del tiempo, ¿ok? O la desaparición, o por ejemplo, la eliminación de ciertas lenguas, porque se han dejado de hablar, entonces suelen a desaparecer, tienden a desaparecer, pues, ¿no? Muy bien. Luego pasamos a la última variación, que es la variación diafásica. La variación diafásica es llamada también, les había dicho, está relacionada con el idiolecto. Esta variación tiene que ver con el idiolecto. ¿El idiolecto qué significa? El idiolecto es el registro lingüístico personal de toda persona. Es personal, es íntimo de toda persona. Tiene que ver con los hábitos, como una persona habla o cómo una persona utiliza una lengua, los hábitos, las formas que adopta una persona para hablar o expresarse. Aquí, por ejemplo, hay personas que suelen utilizar muchos diminutivos. Ejemplo, papito, me voy para allita, ¿no? El hito, los diminutivos. Y eso es propio, es la forma, es el hábito personal de cada persona. Eso es un idiolecto. El hábito, las formas que adopta una persona para hablar, para expresarse. A eso se llama idiolecto, variación diafásica. Hay, sin embargo, hay otras personas corteses, ¿no? También esos propios hábitos, propias formas de poder expresarse. Por ejemplo, hay otras personas que son un poco más exageradas. Dicen, mi amor, te amo, o te quiero 3 metros sobre el cielo, ¿no? Exagerando, y eso es su propia forma de manifestarse y hablar. Ahora, también encontramos otros conceptos lingüísticos, como por ejemplo, ya seguramente has escuchado hablar sobre el multilingüismo y el bilingüismo. Cuando nosotros hablamos de un multilingüismo, profesor, multi significa muchas, ¿ok? Una multitud de lenguas dentro de un espacio o dentro de un territorio. Por ejemplo, nuestro país es un país multicultural, o multilingüe, perdón, porque existen muchas lenguas dentro de nuestro territorio nacional, más de 17 familias lingüísticas. ¿Okay? Y cada familia, te imaginas, tiene muchas lenguas. Muy bien. Luego encontramos al bilingüismo. Bilingüismo, bi significa dos lenguas, ¿sí o no? Entonces decimos aquella persona que desarrolla o comprende y maneja 2 lenguas naturales. Dentro del bilingüismo encontramos al bilingüismo coordinado y al bilingüismo subordinado. Muy bien, dentro del bilingüismo coordinado encontramos aquella persona que maneja muy bien, adecuadamente, 2 lenguas o 2 idiomas. Por ejemplo, una persona que maneja el francés y el inglés perfectamente, adecuadamente, bilingüismo coordinado. Y a qué llamamos un bilingüismo subordinado, al interlecto, bilingüismo subordinado o interlecto. ¿Qué es el interlecto, profesor? El interlecto vendría a ser, no es otra cosa que la fusión o la interferencia. Inter significa entre de una lengua con una segunda lengua. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces decimos aquella persona que tiene una lengua materna y aprende otra por necesidad o por obligación. Esto lo verificamos rápidamente en las personas quechohablantes, las personas del Ande que hablan quechua, que es su lengua materna, al emigrar a la ciudad de Lima o a cualquiera de las ciudades de la costa del Perú, tienen que aprender rápidamente a adaptarse al castellano, por una necesidad de trabajo, por una obligación. Por eso decimos que el bilingüismo subordinado es aquella persona que aparte de tener su lengua materna, tiene que aprender una segunda lengua por necesidades o por obligaciones personales o por obligaciones de persistencia, etc. Entonces, de esta manera, vamos a pasar rápidamente mis estudiantes a la práctica, ¿ya? La práctica muy sencilla, muy básica. Mira, rápidamente. Tiene función referencial, básicamente, dice. ¿Cuál de los ejemplos tiene función referencial? La respuesta ahí lo he colocado la E. Necesito capital. Tiene que ver básicamente con la función referencial, con la función representativa. Ven, Carlos, función apelativa. ¿Podría cerrar la puerta? Función apelativa. Los árboles mueren de pie, función expresiva o función poética también. Qué belleza de mujer, función expresiva.
Entonces la respuesta es la E. Muy bien, porque representa la realidad objetiva, dijimos. 2. Esta función aparece nítidamente cuando esta función aparece nítidamente cuando el lingüista, el analista de la lengua, comunica sobre la estructura y funcionamiento de la lengua. Ya te lo he cantado, código. ¿Una función? Metalingüística. 3. Relaciona las funciones del lenguaje. 1. Vóley, deporte nacional. ¿Qué tipo será? ¿Qué tipo de función será? A ver, poética, no puede ser. Referencial, tampoco. Lo que sí es vóley, deporte nacional. Es una función referencial, porque se refiere, vóley es un deporte nacional, eso es algo real, eso es algo objetivo, es un hecho verídico, ¿ok? Entonces, por eso es que 1 con 2, 1, 2. Veamos la 2. Tengo dudas en mi corazón que es tuyo. ¿Será emotiva o poética? Poética, muy bien. 1, 3, o perdón, 2, 2, 1, 2, 1. Y el último, el adverbio es una palabra dependiente. Metalingüística, muy bien. 3, 4, 3, 4. La respuesta es la D. La respuesta es la D. Muy bien. Esto es el nivel básico todavía. A ver, alguien habla por el teléfono y dice, Pedrito, ¿eres tú? ¿Eres tú? ¿Me escuchas? ¿Me captas? ¿No? Entonces, función fática, muy bien. Trata de mantener el contacto comunicativo entre una situación real. 5. La función de glosa del lenguaje relaciona con, ojo, no te olvides que la función metalingüística también es conocida como glosa, función de glosa. El código, se relaciona con el código. Nivel intermedio, es el elemento que prioriza la función fática o de contacto. Canal, no te olvides. Son los seres del mundo concreto que relacionan con la función informativa del lenguaje. ¿Quién informa? Con el contexto, dijimos. ¿Cómo también se le llama la función representativa? Como informativa, referencial, etc. Muy bien. Pasamos a la pregunta número 8. Elemento de la comunicación que se relaciona con la función emotiva, o también llamada como función emotiva o expresiva, o también función afectiva. A esa función se relaciona con el emisor porque está expresando su mundo interno, sus sentimientos, sus emociones, sus sensaciones. 9. Las situaciones lingüísticas o teorías del lenguaje se comunican a través de la función metalingüística. No te olvides. Muy bien. Función apelativa, ¿busca qué? La función apelativa, ¿busca qué? La función apelativa busca qué? ¿Qué busca la función apelativa? Convencer o persuadir al receptor para que actúe de una manera determinada. Clave, la C. Corchito, corchito. 11. Nivel avanzado. La función que relaciona directamente con el elemento de la comunicación que codifica un mensaje. ¿Cuál es el elemento que codifica el mensaje? ¿Quién codifica? ¿Emisor o receptor? Emisor, o también llamado encodificador o codificador. Emotiva, ¿ok? Que tiene que ver con la función expresiva, aquella que se relaciona con el emisor. La C. Muy bien, pasamos entonces a las preguntas finales, que tiene que ver la 12. En este momento debes salir a la calle y buscarlo, función apelativa. Está dando que una orden, ¿no? Que salga a la calle y buscarlo. Indica la afirmación correcta. La función poética se vincula con el mensaje. Las demás son totalmente falsas, como todas. Muy bien. En Elsa, guarda el juguete, predomina la función apelativa o conativa. Mira, es una pregunta de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2009-2, ¿ok? Te lo pongo ahí. Una pregunta de la UNI, a ver, de la Universidad Nacional de Ingeniería, de 2012-2. Resuelve la función del lenguaje que consiste con la explicación del significado de una palabra, te lo dije. ¿Qué significa finiquitar? El significado de una palabra. ¿Qué ejemplo? Ese ejemplo pertenece a qué función? Función metalingüística. Muy bien, mis estimados, entonces de esta manera vamos a culminar la sesión del día de hoy para que podamos, para que ustedes más que todo puedan visualizarlo con tiempo, con mucha calma y de esa manera pues aprender algo nuevo. Bien, entonces cerramos el día de hoy con todo este tema. La otra sesión vamos a hablar, o en el otro video vamos a hablar sobre la diferencia entre lengua y habla, que es un temita también muy sencillo, muy básico, pero que te va a servir muchísimo para tu preparación y más adelante para cualquier tipo de examen de admisión que tú puedas realizar en cualquier universidad del Perú. Muy bien, entonces de esta manera me despido, chicos, hasta otra nueva oportunidad y mucho ánimo y sobre todo a cuidarse mucho que, bueno, estamos atravesando, como ya ustedes muy bien lo saben, un tema muy delicado, pero bueno, lo importante es ponerlo ganas, actitud y salir adelante. Mucho ánimo y hasta la próxima.